Hola queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor. Seguimos leyendo de la Sagrada Escritura y viendo de las mismas cómo obra el Espíritu Santo en las personas y en la comunidad. En este caso, la carta a los romanos. Muerte en Adán y vida en Cristo. Así pues, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte, y como todos los hombres pecaron, a todos llegó la muerte. Es cierto que ya antes de la ley había pecado en el mundo. Ahora bien, el pecado no se tiene en cuenta al no haber ley. Y sin embargo, la muerte reinó sobre todos desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Pero no hay comparación entre el delito y el don, porque si por el delito de uno solo todos murieron, mucho más la gracia de Dios, hecha don gratuito en otro hombre, Jesucristo, se ha derramado abundantemente sobre todos. Y hay otra diferencia entre el pecado de uno y el don del otro, pues mientras el proceso a partir de un solo delito terminó en condenación, el don a partir de muchos delitos terminó en justificación. Y si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado universal, muchos más por obra de uno solo, Jesucristo, vivirán y reinarán los que reciben en abundancia el don gratuito de la justificación. Por tanto, así como el delito de uno solo, la condenación alcanzó a todos los hombres, así también la fidelidad de uno solo es para todos los hombres fuente de justificación y vida. Y como la desobediencia de uno solo todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán considerados justos. En cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito, pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia, de modo que si el pecado trajo el reinado de la muerte, también la gracia reinará y nos obtendrá, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la justificación que lleva a la vida eterna, nueva vida en Cristo. Diremos, pues, que hay que seguir pecando para que abunde la gracia. De ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿Ignoran acaso que todos nosotros, a quienes el bautismo ha vinculado a Cristo, hemos sido vinculados a su muerte? En efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida eterna. Porque si hemos sido injertados en Cristo a través de una muerte semejante a la suya, también compartiremos su resurrección. Sepan que nuestra antigua condición pecadora quedó clavada en la cruz con Cristo, para que, una vez destruido este cuerpo marcado por el pecado, no sirvamos ya más al pecado, porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, confiemos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no vuelve a morir. La muerte no tiene ya dominio sobre Él.
porque cuando murió, murió al pecado de una vez para siempre. Su vivir, en cambio, es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, en unión con Cristo Jesús. Rechazo del pecado. Que no reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal, hasta el punto de quedar sometidos a sus apetitos, ni ofrezcan tampoco sus miembros como armas perversas al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse a Dios como lo que son, muertos que han regresado a la vida, y hagan de sus miembros armas para la justificación al servicio de Dios. No tiene por qué dominarlos el pecado, ya que no están bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia, libres del pecado. Entonces, ¿qué? ¿No entregaremos al pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. No saben que si se ofrecen, no saben que si se ofrecen a alguien como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, esclavos del pecado que los llevará a la muerte, o esclavos de la obediencia a Dios que los conducirá a la justificación. Pero, gracias a Dios, ustedes que eran antes esclavos del pecado, han obedecido de corazón la doctrina que les ha sido transmitida, y liberados del pecado, se han hecho esclavos de la justicia. Les estoy hablando al modo humano, consciente de su dificultad para comprender. Lo mismo, pues, que antes se entregaron como esclavos a la impureza y a la maldad hasta llegar a la perversión, así ahora entréguense como esclavos al servicio de la justicia para conseguir la santidad. En otro tiempo estaban al servicio del pecado y no consideraban obligados a buscar la justicia, de lo que ahora se avergüenzan. ¿Qué frutos cosecharon? Porque el resultado de todo aquello fue la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tienen como fruto la plena consagración a Él y como resultado final la vida eterna. En efecto, el pago del pecado es la muerte, mientras que Dios nos ofrece como don la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. El cristiano y la ley. Lo saben bien, hermanos, puesto que estoy hablando a entendidos en leyes, que sólo mientras vive está el hombre sometido a la ley. Así, por ejemplo, la mujer casada, mientras viva, el marido está sujeta a la ley que la une al marido, pero si el marido muere, queda libre de esa ley. Por tanto, será tenida por adúltera si viviendo el marido se une a otro hombre, pero una vez muerto el marido queda libre de esa ley y ya no es adúltera si se une a otro hombre. Pues lo mismo ustedes, hermanos, por la muerte corporal de Cristo quedaron muertos a la ley y ya pueden pertenecer a otro, al que ha resucitado de entre los muertos, con el fin de producir frutos para Dios. Cuando vivíamos
sometidos a nuestros apetitos, nuestras pasiones pecaminosas, activadas por la ley, producían en nosotros frutos de muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley y muertos respecto a la ley que nos tenía prisioneros, y podemos ya servir a Dios según la nueva vida del Espíritu, y no según la vieja letra de la ley. Relación entre el pecado y la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no habría conocido el pecado a no ser por la ley. Por ejemplo, yo no sabía lo que era un mal deseo hasta que dijo la ley, no tengas malos deseos. Y así, con ocasión del precepto, la fuerza del pecado despertó en mí toda clase de malos deseos, mientras que sin la ley no habría actuado con fuerza del pecado. En un tiempo, al no haber ley, todo era vida para mí, pero al venir el precepto, revivió la fuerza del pecado, y yo quedé muerto. Y así me encontré con que un precepto hecho para dar vida resultó para mí instrumento de muerte. En efecto, con ocasión del precepto, la fuerza del pecado me sedujo y por medio de él me llevó a la muerte. Y el caso es que la ley es santa y los preceptos son santos, justos y buenos. Entonces, ¿se habrá convertido en causa de muerte para mí algo que de suyo es bueno? De ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar su fuerza, se sirvió de una cosa buena para causarme la muerte. De este modo, el pecado, por medio del precepto, ejerce hasta el máximo todo su maléfico poder. La fuerza del pecado. Estamos, pues, de acuerdo en que la ley pertenece a la esfera del espíritu, pero yo soy un hombre de apetitos desordenados y venido al poder del pecado, y no acabo de comprender mi conducta, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Pero si hago lo que aborrezco, estoy reconociendo que la ley es buena y que no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. Y yo sé bien que no hay cosa buena en mí, en lo que respecta a mis apetitos desordenados. En efecto, el querer el bien está a mi alcance, pero el hacerlo no. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Y si hago el mal que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. Así descubro la existencia de esta ley. Cuando quiero hacer el bien, se me impone el mal. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero experimento en mi otra ley que lucha contra lo que me dicta mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mí. Infeliz de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Tendré que agradecérselo a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Resumiendo, soy yo mismo quien con la mente sirvo a la ley de Dios y con mis desordenados apetitos vivo esclavo de la ley del pecado.
la vida en el Espíritu. Ya no pesa, por tanto, condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte, pues lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, la realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la del pecado. Aún más, lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de la naturaleza mortal, para que así los que vivimos, no según nuestros desordenados apetitos, sino según el Espíritu, cumplamos los preceptos de la ley en plenitud, porque los que viven según sus apetitos, a ellos subordinan sus criterios, pero los que viven según el Espíritu tienen criterios propios del Espíritu. Ahora bien, guiarse por los criterios de los propios apetitos lleva a la muerte. Guiarse por los del Espíritu conduce a la vida y a la paz. Y es que los criterios que nacen de nuestros desordenados apetitos están enfrentados a Dios, puesto que ni se someten a su ley, ni pueden someterse. Así pues, los que viven entregados a sus apetitos no pueden agradar a Dios, pero ustedes, como viven entregados a tales apetitos, pero ustedes no viven entregados a tales apetitos, sino que viven según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no pertenece a Cristo. Ahora bien, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos hará revivir sus cuerpos mortales por medio de ese Espíritu suyo que habita en ustedes. Por tanto, hermanos, estamos en deuda, pero no con nuestros apetitos para vivir según ellos, porque si viven según esos apetitos, ciertamente morirán. En cambio, si mediante el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues bien, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos para caer de nuevo en el temor, sino que han recibido un espíritu que los hace hijos adoptivos y no permite clamar, Abba, es decir, Padre. Ese mismo espíritu se une al nuestro para juntos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre y cuando ahora padezcamos con Él para ser luego glorificados con Él. El premio que esperamos. Entiendo por lo demás que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación misma espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios, condenada al fracaso, no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso. La creación vive en la esperanza de ser también ella liberada
de la servidumbre, de la corrupción y participar así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera está gimiendo con dolores de parto hasta el presente. Pero no solo ella, también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, suspirando para que Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo. Pero ya estamos salvados, aunque solo en esperanza, y es claro que la esperanza que se ve no es propiamente esperanza, pues ¿quién espera lo que no tiene ante los ojos? Pero si esperamos lo que no vemos, estamos aguardando con perseverancia. Asimismo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos orar como es debido, y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Por su parte, Dios, que examina los corazones, conoce el pensar de ese Espíritu, que intercede por los creyentes según la voluntad de Dios. Sabemos además que todos contribuye al bien de los que aman a Dios, de los que Él ha llamado según sus planes, porque a los que conoció de antemano, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, llamado a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que desde el principio destinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó, y a quienes justificó, les comunicó su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.